Bueno, yo nací en Camagüey el 8 de diciembre de 1959, pero muy pequeño mis padres me llevaron para Manzanillo, donde crecí, ¿no? Donde, digo, me recuerdo que, por ejemplo, yo iba a la iglesia, siendo un chamaquito, 8 años más o menos, haciendo zigzag por las calles de Manzanillo y entraba por la puerta de atrás de la iglesia, como hacíamos todo lo que íbamos a catequesis para hacer la primera comunión. Cuando hice la primera comunión me regalaron un libro que me conmovió de una manera extraordinaria, que es La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe. Ese libro me descubrió lo que yo quería hacer. Yo creo que lo supe muy temprano. De hecho, empecé a escribir unas cuartetas con malas palabras. Estaba aprendiendo las malas palabras y un tío, yo le enseñé a un tío mío las cuartetas y me dijo, oye, qué bien, pero ¿por qué no las haces sin malas palabras? Tú verás que te van a quedar mejor. Y entonces empecé a hacer cuarteticas, pero sin malas palabras, y eso me motivó mucho. Muy temprano yo empecé en el taller literario de Manzanillo, que era un taller literario histórico, venía de la época de Manuel Navarro Luna y antes, y de Luis Felipe Rodríguez. Fue un taller literario que en los años 30, 40, en los años 40 creo que fue que estuvo por primera vez Pablo Neruda por allá. Ahí me publicaron un cuento cuando tenía como 11 años, que se llamaba El Álamo Viejo. Y luego, pues, formé parte del taller, me publicaban el boletín y eso. Esos fueron los inicios. Cuando terminé el bachillerato en Camagüey, yo dije, aquí en Manzanillo no voy a coger ni para veterinario, o sea, ni para técnico veterinario. Me fui a Camagüey y terminé allá mis estudios de bachillerato y ahí pues me fui después de eso a la Unión Soviética y como te iba a decir, en Sola fundé la primera revista de la historia de Sierra de Cubita que se llamaba Caidije, que era una aldea haitiana que quedaba muy cerca y le pusimos el nombre ese. Eso me liberó de ir al campo y me dediqué a hacer la revista solamente, que salía cada 15 días, impresa en una imprenta de Camagüey con todas las de la ley. Bueno, pues luego me fui a la Unión Soviética a estudiar Historia y Ciencias Sociales y me especialicé en Culturología. Y ya de regreso a Cuba, pues volví a Manzanillo, donde estaban mis padres, y descubrí que no tenía trabajo. Había tenido unas experiencias fabulosas en la Unión Soviética, en Moscú. Una fue la llegada del Liceo Diego. El Liceo fue a recibir el premio Gorky de traducción literaria por un magnífico poema que había traducido Verónica Spasskaya al español, pero él le había hecho la versión, un poema de Sergei Yesenin que decía, te lo voy a decir en ruso y en español brevemente, un fragmento, para que veas la musicalidad que logró Eliseo. Decía, не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с великий блондин, увиданием золота махпачен, не me буду больше маладín. Eso quiere decir, ni lloro ni quejo, me ni imploro, todo pasa como el blanco humear de los manzanos envuelto en oro. No más joven seré, se fue el verano. Y por ahí seguía. Y me di cuenta que esa musicalidad que lograba Eliseo era fabulosa. De manera que el tiempo que estuvo en Moscú, yo me convertí en su lazarillo. Y todos los días a las 6 de la tarde nos veíamos en el Hotel Rocía, en su habitación, con una botella de vodka que yo llevaba. Y él empezaba a darme conferencias, charlas sobre las formas poéticas, las harchas, lai, villancicos, ecos, sonetos, las rimas internas, las décimas, las acentuaciones, en fin, todos esos secretos internos de la poesía, ¿no? De la técnica.
Y luego llegó Raúl Ferrer. Raúl Ferrer era el consejero cultural y él me dijo a mí, los dos únicos poetas cubanos que estamos aquí somos tú y yo, así que tú vas a ser mi jefe de despacho. Y ahí fui traductor de Raúl, fuimos mucho al Kremlin, conocí a muchas figuras de aquella época, importantísimas de la política y de la historia. Y Raúl Ferrer y yo hacíamos competencia, obviamente, él enseñándome en una maquinilla, él y yo en otra, a ver quién hacía más y mejores sonetos, más y mejores décimas, y así. Y yo creo que de ahí me viene todo ese amor, obviamente, por las formas poéticas. La editora nacional de República Dominicana me solicitó un libro, una antología sobre mi poesía. Yo llevaba años sin publicar, había publicado, creo que el último libro mío había salido en Colombia en el año 1994, por ahí, que era un libro de sonetos, y llevaba tiempo sin publicar, porque en Cuba primero ya llegó un tiempo en que era imposible publicar nada. También yo me sentí un poco que me habían afuereado y yo seguía escribiendo porque eso es indiscutible, es una necesidad casi, bueno, fisiológica, ¿no? Como se sabe. Ahora, cogí ahí en ese libro que se llamó El libro de los olvidos, porque era el momento en que realmente yo había llegado a la conclusión de que había que olvidarse de aquella Cuba, toda aquella vivencia, toda esa cosa, y asumir la nueva vida, ¿entiendes? Eso fue un poco eso, y hay un libro que se llama El libro de los olvidos dentro de esa antología que es el que le da título. Es un libro que reúne un poco mis inicios. Empieza con unos poemas que se llaman el Poemas al Viejo León, algo así, no recuerdo bien cómo se titula el libro. Ese libro estaba inédito y es un libro contra Fidel Castro. El Viejo León es Fidel Castro. Y ahí es un libro que Nancy Pérez Crespo, que en paz descanse, querida amiga, me lo había pedido para publicarlo. Y por una cosa u otra, yo me olvidé de eso y el libro no salió. Entonces decidí meterlo ahí y empezar ese libro, esa antología con ese libro. Entonces hice una estructura más bien macarrónica, ¿no? Empecé con libros inéditos, después por el medio metí libros ya publicados y luego creo que termino con algo también inédito. O sea, una estructura que yo detesté después. Pero de todos modos fue un libro importante porque me situó un poco dentro del público dominicano que me conocía a mí como periodista, me puso dentro de él los poetas. Así que ese primer libro, ese libro de los olvidos, fue el primer impacto como poeta que tuvieron los dominicanos. Y ahora, al cabo de 12 años, vuelvo a publicar otro libro. Me llamó mi amigo Ladislao Aguado y me dijo, porque nosotros teníamos un acuerdo de hace tiempo de publicar aquel libro de los olvidos, él quería publicarlo en Hipermedia, y me llama de pronto y me dice, mira, vamos a publicar la antología. Y digo, pero así de pronto, tienes hasta tal día, pues las cosas son así. Y yo lo que hice fue armar otro libro de los olvidos, un segundo libro de los olvidos. Entonces comencé por el inicio, por Cuarto Alquilado, y lo que hice fue un timeline, más o menos, puse
por orden de aparición los libros. Quité algunos que habían salido ya, perdón, y al final incluí 3 libros nuevos, uno de ellos de décimas, nada más, que en 1979, ahí está la primera décima que se llama Mi Gallo, que le encantaba a Raúl Ferrer y al Indio y todo eso. Entonces está ese recorrido y hay poemas más nuevos, de una nueva etapa. Sigo escribiendo porque si no escribo, reviento, ¿no?